Hola, soy María José Gómez y esta es mi entrega final para el curso de Genealogías del Diseño. Les voy a exponer la biografía de la chaqueta de noche con temática del zodiaco de Elsa Schiaparelli. Este objeto es una chaqueta de noche corta que cuenta con múltiples bordados, bisutería con abalorios y pedrería. Por esto se puede decir que la chaqueta está hecha con diversos materiales: seda y terciopelo azul, metal, pedrería y vidrio. Esta chaqueta fue diseñada por la modista italiana Elsa Schiaparelli y fue confeccionada en el verano de 1937 para la colección de invierno de 1938-1939. Esta colección fue titulada como la colección del zodiaco y cuenta por un lado con la inspiración en la astronomía y la astrología y por otro en imágenes del imperio del rey Sol, es decir, Luis XIV de Francia. La elaboración de esta chaqueta fue una colaboración con los maestros del bordado Albert y Marie-Louise Lesage. Schiaparelli desarrolló a lo largo de su vida un gran interés por los cielos, influenciada por su tío Giovanni Schiaparelli, quien era un astrónomo reconocido, director del observatorio Brera en Milán. La pieza es la máxima expresión de su pasión por el tema. Por esto, el color con el que es descrito la chaqueta es azul galaxia y esta cuenta con múltiples iconografías celestiales que aluden a planetas bordados en hilo dorado y plateado, a lunas crecientes que se pueden ver a los costados del torso, hechas con pedrería, y estrellas y polvo estelar, esparcidas principalmente en la parte frontal de la chaqueta, elaboradas con las técnicas ya mencionadas, más abalorios en vidrio, igual que constelaciones y cometas. Además, en la parte frontal, en el centro, se pueden ver bordados en oro los glifos que representan a los 12 signos del zodiaco. En su autobiografía, Shocking Life, Schiaparelli cuenta que una vez su tío Giovanni Schiaparelli le dijo que los lunares que tenía en la mejilla se parecían a la constelación de la Osa Mayor. Por esta razón, la diseñadora adoptó desde muy temprana edad esta constelación como su emblema personal. Esta misma constelación es la que se encuentra representada en la chaqueta adornando el hombro izquierdo. Finalmente, la parte trasera de la chaqueta está mucho menos ornamentada, contando con solo unas cuantas estrellas en pedrería. Según la casa de subastas londinense Kerry Taylor, las medidas de esta chaqueta son de busto 86 centímetros y de cintura 71 centímetros. Para la descripción visual del objeto se podría decir que es una pieza que denota elegancia, donde la composición de los bordes es suave, pero su estructura es rígida. No se ve como una pieza ligera, se ve con cierto grosor, pero aún así la chaqueta tiene una silueta muy definida que se ciñe y ahorma al portador. Por los materiales de los que está hecha, seda y terciopelo, y todo el trabajo en pedrería, se podría pensar que es un objeto delicado. Pero esta descripción está lejos de la sensación visual que da el objeto. Esta muestra una silueta fuerte y erguida y elegante, como si representara el esqueleto de un monarca. Esta idea nuevamente se conecta con otros componentes de la chaqueta, como el color azul de la tela, que representa otra vez el concepto de monarca, con la idea de sangre azul, o el mismo color azul Francia. Este es un color perteneciente a la realeza francesa establecido por Luis XIV. La primera persona que portó la chaqueta fue la actriz y cantante alemana Marlene Dietrich. Ella era una gran admiradora de Schiaparelli. A lo largo de su carrera fue fotografiada con múltiples piezas de la diseñadora. En este caso, en 1938 fue fotografiada en su casa de Beverly Hills con la chaqueta Zodiac de Schiaparelli. El rastro de la chaqueta se perdió por un tiempo. Esta volvió a surgir en 1971 cuando un tal señor Anthony B. Lynch obsequió la chaqueta al Museo de Brooklyn. Luego, en 2009, el Museo de Brooklyn obsequió la chaqueta al Museo Metropolitano de Nueva York para formar parte de una colección sobre Schiaparelli. Más tarde, el 3 de diciembre del 2013, la chaqueta fue subastada por la casa de subastas londinense Kerry Taylor por 130.000 euros. La identidad del comprador es desconocida. Para entender la función de este objeto se tienen que tener en cuenta tres cosas. La primera es el contexto histórico de la inspiración de la colección Zodiac con el imperio del rey Sol. La segunda es la inspiración en el zodiaco y la tercera es el contexto histórico de la década en la que se creó la chaqueta. Para los primeros dos temas se podrían decir que estos vienen de las raíces de Schiaparelli. La madre de Schiaparelli era aristócrata y el padre era astrónomo. Como se mencionó anteriormente, la colección
Tuvo como gran fuente de inspiración el reinado del rey Sol. Luis XIV reinó entre los años 1643 y 1715. En términos de diseño, este periodo de reinado se destaca por la estética del barroco y el rococó, además de la construcción del Palacio de Versalles. Los anteriores movimientos y la corte de Versalles son la máxima expresión del ideal que constituye la obligación de los aristócratas o de los pudientes de presentarse al mundo de una forma muy específica, donde el poder o estatus de la persona se traduce en la ornamentación y la ostentación de la apariencia. Esta para demostrar poder, prosperidad y abundancia. Otro concepto que explica esta idea es la teoría de la magnificencia, que explica la obligación de las personas ricas y adineradas de embellecer los espacios públicos. Esta teoría se lleva desarrollando desde hace muchos años. Aristóteles, en su texto Teoría Ética de Nicómaco, describe la magnificencia como propia de gastos honrosos. Luego, León Battiste Alberti pasaría a afirmar que la magnificencia es la expresión material de los pudientes y que esta es una cuestión esencial, pues es el deber de legar a la posteridad la fama de los prudentes y poderosos. En el reinado de Luis XIV se puede ver la teoría de la magnificencia con la construcción de monumentos como los Inválidos, un gran palacio hecho para albergar soldados y militares franceses retirados o heridos. El tema, la apariencia de la persona y lo que ésta poseía representaba quién era, es decir, el vestir y el tener se convirtieron en la identidad de la aristocracia que finalmente traducía su posición social. Se confunde el estatus de tener, vestir y ser. En el barroco y en la corte de Versalles, la identidad del aristócrata se veía en la composición del vestir. Prendas amplias, colores vivos, materiales finos y caros, peinados altos, sobrecargo de joyas y ornamentos. Dicho, entre más caro y más fino, mejor. Y se mezcla con cuestiones sociales cuando Luis XIV termina de establecer las estrictas reglas de etiqueta que debían seguir todos en Versalles. Estas determinaban cómo comportarse, vestir, hablar, moverse, todo. Versalles entonces se convierte en un escenario donde se establece tanto los particulares vestuarios como la forma de actuar de las personas. En este punto, la obligación de ostentar y la apariencia como estatus deja de ser solo una cuestión de identidad para entrar en sí a ser una cuestión de performatividad. Lo anterior se empieza a entender parte de la fusión de la chaqueta, que finalmente no se ve con la misma magnitud de Versalles, pero se entiende el porqué de la inspiración en su creación. Por otro lado, con la inspiración de la astronomía y el zodiaco, vemos nuevamente la intención de darle un connotado superior a través de la representación de la temática del objeto, donde Schiaparelli busca a través de la preciosa representación de la iconografía de los astros, celestializar la prenda y por lo tanto celestializar y elevar la apariencia del portador. Finalmente, para terminar de entender cómo todo lo anterior se relaciona, podemos decir que la necesidad que tienen aquellos con poder de justificar su estatus a través de la ornamentación y la apariencia, finalmente se convierte en una cuestión de identidad por medio del performance que presentan en sociedad. Ahora, para terminar de entender cómo lo anterior se relaciona con la misma función de la chaqueta, se tiene que entender cómo funcionan estos conceptos en la escala de la época en la que fue creada. Esto llegamos al tercer tema, el contexto histórico de la década donde se originó la chaqueta, es decir, a partir de 1930. Esta etapa se puede dividir en dos contextos, el contexto social y el contexto cultural. Primero, contexto social. Como se escribe en el libro 1930, Europa en la sombra de la bestia, de Arthur Hebermann, esta década tiene un inicio muy duro, con una de las mayores crisis económicas de toda la historia, la Gran Depresión de 1929. Por primera vez en mucho tiempo se dudó sobre el modelo capitalista. Lo anterior es impactante porque el capitalismo se arraigó en las sociedades desde la forma de consumir a la misma política. Lo anterior abrió paso a que nuevos ideales tomaran fuerza, en especial los modelos autoritarios, nacionalistas y comunistas. La inestabilidad económica y los surgimientos de estos nuevos movimientos trajo un periodo de dudas, miedo, incertidumbre e irracionalismo. Por lo anterior, se puede inferir que Schiaparelli, a lo mejor en medio de toda esta duda, escoge el tema para su colección del zodiaco recurriendo a temas familiares para ella, casi relacionados a sus raíces. Pues, como fue mencionado anteriormente, casi toda su familia paterna era astrónoma y su familia materna pertenecía a la aristocracia. La chaqueta está destinada originalmente a las personas que forman parte de la aristocracia o burguesía de inicios del siglo XX en Europa, pero esta se reserva a todos aquellos que tengan la suficiente plata para comprarla.
Bueno, hablando del primer grupo, ellos empiezan a hacer uso de objetos como esta chaqueta para justificar su estatus en la sociedad casi de la forma simbólica como lo hacía la aristocracia antes. Con esto hago referencia a todo lo previamente mencionado sobre el imperio del rey Sol. Después, cabe establecer que la chaqueta se presenta entre el año de 1938 y 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y entrando en el contexto de la guerra, este grupo de personas se golpea aún más. En el campo del diseño, donde cumple la función de este objeto, se entra en tiempos de austeridad, es decir, a partir de los años 1940. La moda en tiempos de austeridad o la experiencia de la austeridad se puede entender con textos como signos de desgaste, encuentro con la memoria en el material gastado de una colección de moda de un museo de Bethlehem. En el texto se describe cómo en esta época se crearon restricciones con respecto al diseño de la ropa por la escasez de los materiales, donde las prendas adoptaron un porte sencillo y las personas aprendieron nuevas formas de remendar al límite la ropa que ya tenían. En tiempos como este, objetos como la chaqueta de noche con temática de zodiaco del Schiaparelli recobra aún más valor. Primero porque de por sí ya tienen un componente que lo hace exclusivos, pero en estos tiempos se vuelve único porque no se puede hacer o confeccionar objetos de este estilo. Por esto las personas se aferran aún más a los objetos de lujo o ornamentados. Además, ahora más que nunca, el usuario de este tipo de objetos también necesita aferrarse a la función de legitimación de estatus que posee. Pues, como la mayoría de personas de la época, ellos debieron perder mucho en la guerra y tuvieron que atrincherarse con lo que tuvieran para mantener vivo el recuerdo de lo que fueron. Finalmente, en tiempos posguerra, lo que el objeto busca es responder cómo se le devuelve el estatus a esta clase social alta ante la pérdida total de su legitimidad. Lo primero que se logra entender es que el estatus que esta sociedad presenta se puede restablecer con la compra y exhibición de piezas de lujo, objetos con materiales de alta calidad, costosos, con confecciones elaboradas y exclusivos y o con la etiqueta de superioridad que da, por ejemplo, la alta costura o lo considerado como famoso. Bueno, ya se explicó la relación entre el contexto social de los tiempos en los que se creó el objeto y su función. Ahora solo queda explicar cómo el componente de cultura aporta. Ya se sabe que estos años tuvieron movimientos vanguardistas muy fuertes, como el avant-garde y todos los que lo siguieron. Además, sabemos que Schiaparelli tenía amistades muy importantes y muy influyentes con varios artistas como Dalí y Picasso. Esto condujo a que la diseñadora tuviera un estilo único y atrevido, por lo que se puede decir que lo que diferencia esta prenda de otros objetos que buscan cumplir la misma función es que Schiaparelli aborda el concepto de lujo yendo más allá de lo básico, más allá de los materiales caros y de calidad. Esto lo logra al buscar legitimar el objeto de manera simbólica. Lo anterior viene de las influencias surrealistas, cubistas, futuristas y fauvistas a las que se expuso Schiaparelli en estas épocas, que finalmente es lo que logran darle el toque único a sus piezas. En este caso, Schiaparelli escogió una temática alusiva al zodiaco que, como se mencionó anteriormente, logra dotar de un sentido de naturaleza celestial a este opulento objeto y por lo tanto a su portador.